Volvió el rey. Y sí, me refiero al palíndromo. Y llegó con un ocaso súper fácil de hacer. En esta guía les voy a enseñar estrategias y trucos que van a hacer que recuperes un poco más de tiempo y llegues a completar este ocaso mucho más rápido de lo que podría cualquier persona, con simplemente posiciones y opciones de lugares y cosas así. Y también para que mueras menos. Ese es el plan de todos. Vamos con el video. Primero que nada, bienvenido a este nuevo video, guardián. Vamos a empezar con la fase 1, reactivando la defensa de Neumuna, ¿ok? Simplemente tenemos que limpiar primero los enemigos de arriba. Con un arco recomiendo usar de vacío o de arco, en el sentido de electricidad, ¿ya? Cualquiera de estas dos armas sirven, la Trinidad o el Monarca. Son armas exóticas y fácil de conseguir. Una vez limpiando esta zona, vamos a tener que ir a fase 2, a derrotar las fuerzas de Legión de la Sombra. Pero antes de llegar a esa fase, vamos a tener que derrotar aquí a unos perros. Tienen que estar muy atentos, porque si lo están intentando hacer solo, son lo primero que tienen que estar pendientes. Porque aparecen unos atrás, o a veces se teletransportan, no sé ni cómo, pero lo hacen. Así que muy atentos. Primero que nada, una vez que ya hayan eliminado los perros y estos enemigos que disparan los cabal primero que no salen, prioricen limpiar antes de subir allá arriba. Porque algunas balas a veces se juntan y nos matan de inmediato. Pueden llegar a perder todo en esa primera ronda si no son cuidadosos. Hay que tomar en cuenta de que yo estoy yendo con una luz muy baja de 2020 nada más, y para esto necesitas más o menos para 2030 2050 y estarías bastante bien. Pero si no tienes las posibilidades, porque no juegas mucho, no tienes mucho tiempo, no problema. Para esto es esta guía, para cuando tú tengas que hacer esos tipos de ocasos no requieras el nivel, simplemente los lugares que se pueden ocultar, los lugares que tienes que enfocarte primero y todo. Por ejemplo, aquí ya les va a aparecer imparables al subir acá. Son dos imparables que le aparecen, ¿ya? Los derrotan rápido. Intentar congelarlos si no tienen imparable, recuerden. Y si no, usen un fusil lineal o un fusil de fusión, que también esos son imparables en esta temporada. Tener en cuenta mucho las torretas porque te matan al tiro. Apenas te ven, te matan. Así que tengan mucho en cuenta las torretas antes de subir. Derroten todas las que puedan, aunque sea mala distancia. Igual, todo mientras sea lejos es conveniente. Y recuerden los enemigos de hacha que aparecen acá al frente tuyo. No es necesario matarlos. Si quieren se pueden ir por la derecha y saltan al tiro de inmediato. Ya, no es necesario matarlos. Pero tomen en cuenta de que te pueden matar como me mató a mí. Luego de la fase 1, en la fase 2, que sería derrotar a la fuerza de la Legión de las Sombras, que no aparece hasta un tormento, tenemos que intentar recuperar esta zona en la que estoy parado mismo, ahora mismo donde estoy parado. Aquí van a aparecer pocos enemigos y vamos a estar elevados a todos los enemigos. El tormento no va a saltar muy seguido arriba, ya lo cambiaron, así que va a ser más fácil, más práctico. Pero lo que nos va a estar molestando es el golpe de hacha, que dispara de vacío, así que manténganse atrás de la pared para que no le llegue nada. Intenten bajar los puntos críticos rápido con el fusil lineal. Recomiendo otra vez, sí o sí intenten llevar un fusil lineal para este caso, se les ayuda demasiado. También una ametralladora si es desean, pero si es posible que uno del equipo que tenga una ametralladora, o sea, un fusil de fusión lineal. Siempre maten al imparable primero que aparece antes de derrotar al tormento, para que tengan el platino al final, ¿ya? Recuerden que si no completan en modo platino el ocaso, no hay problema, igual vas a obtener tu sello de conquistador, así que no es necesario, si se te fue, no es necesario que te devuelvas a volver a obtenerlo, por si acaso. Y simple, apenas reaparezcan más enemigos cabal, intenten dispararle al tiro. El tormento déjenlo como para el final, cuando ya no reaparecen más enemigos. Llega un momento en el cual ya no reaparecen más enemigos, ni psiónicos ni nada, pero muy atentos a los psiónicos, porque los francotiradores son los que más daño hacen, conjunto con el hachazo de vacío que nos da el tormento. Vamos a la fase 3. Fase 3. Aquí investigaremos la red Bets. Aquí nos aparece 3 imparables apenas llegar arriba, ¿ya? Vamos primero con este imparable. Nos enfocamos en ese y vamos a limpiar lo más rápido posible. Lo dejamos un poco crítico y ahí nos podemos lanzar y llegar a matarlo,
¿ya? Una vez que llega a estar crítico el imparable, uno se tira y le hace el finish. Si es que llevas alguna ventaja de remate y te da munición especial o pesada, por si llevas eso, ¿ya? En este caso, una vez que limpias el primero, vas por el segundo. El segundo siempre se esconde ya que te demoras mucho en atacarlo. No se mantengan mucho tiempo en esta zona, porque los otros cabales que tienen al frente les van a disparar. Me refiero, le van a disparar estas pelotas poseídas, que una te deja crítico y la segunda literalmente te mata, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Manténganse despiertos en las bolas poseídas porque lo matan de 2 bolitas, ¿ya? Ese es nuestro peor enemigo en este ocaso, las pelotas poseídas. Sobre todo en el final, es un horror. Pero bueno, matamos a este imparable y siempre manténganse tirándose para atrás para ver si hay pelotitas poseídas que nos están persiguiendo y cosas así, ¿ya? Vayan jugando así con su movimiento, no se queden disparando y quietos, no se queden así, por favor. Después de derrotar el segundo, nos quedaría el último, que sería el que está al frente de nosotros. Obviamente, repito, si no quieres sacar el ocaso Gran Maestro en platino, no es necesario que mates a lo imparable, solamente atúrdelo y lo saltas y sigues con la misión. Pero en este caso, si queremos sacar el platino, tenemos que matar a todos los campeones y antibarra, sobrecarga y imparable. En este caso no hay antibarra, solamente hay sobrecarga y imparable. Así que matamos este y nos vamos a la otra zona, en la cual les comento ahora. La fase 4. Aquí tenemos que eliminar todas las bolas poseídas como a los poseídos. Tenemos que dejar purificadas estas bolitas. En este caso recomiendo de nuevo el Monarch o la Trinidad, que son muy buenos acompañantes ya que van a hacer más daños de lo normal, ya que el ocaso de esta semana hay más daño potenciado a las armas de vacío como a los de arco. Así que les recomiendo usar estos arcos que matan por montones. Y mejor si tienen el catalizador, por ejemplo el de la Trinidad, ¿ya? Y nada más que tienen que limpiar las bolitas y aquí les cuento, tenemos un truco o una ayuda extra, como se podría decir. ¿Por qué? Porque no todos conocen esto. Tú agarras una pelota en esta zona cuando ya finalizas a limpiar todo y te va a quedar solamente una pelotita o una cabeza Bets para poder disparar. Por ejemplo, yo tenía una cabeza Bets, pero a mí se me desapareció. Pero no te preocupes, siempre queda una. Siempre va a quedar una. Como vieron, a mí se me desapareció la cabeza Bets que dispara. En este caso, vuelvo a bajar y mi compañera volvió a agarrar el cráneo de Bets. Siempre queda uno posible. Siempre queda uno, así que no importa si el tuyo desaparece o el de tu compañero. Vuelvan abajo y lo buscan, ¿ya? Tienen que dispararle al puntito negro para que desaparezcan todos. Y cuando vayan con su colibrí no tengan problema, ¿ya? Una vez que lo destruyen, listo, ya pueden pasar tranquilos por acá. Pero aquí también hay un truco. Si tú tienes tabla, en este caso una tabla así, que lo regala el sur todos los viernes, si tú tienes una tabla así, te recomiendo que vayas por otro lado. Le mostraré en este video. Aquí está el truco. El segundo truco que les voy a dar como para minimizar el tiempo. Tienen que hacer esto con su tabla. Tienen que practicarlo para que no tengan problemas. Es súper fácil. Saltan con con la patineta y listo. Después cuando quieren parar tienen que chocar con la pared del ladito. Y ya, se bajan y pueden seguir con su recorrido. Si lo están haciendo solo, tienen que ir a pasar por el punto de control, que es por las plataformas. Pero si lo están haciendo con sus compañeros, que dos se adelanten con este truco y el otro pasa por las plataformas, que es el punto de control. Que tienen que activarlo porque así se activan los enemigos. Si no, no se van a activar. ¿Ya? Sigamos con este video. Una vez que hayan pasado todo eso, vamos a llegar a las plataformas donde solamente hay sobrecarga, ¿ya? Aquí tienen que estar atentos porque hay 4 sobrecargas. 1 al principio, 2 arriba en la plataforma y el último en la otra plataforma, en la cual ya van a ver a continuación. Limpiamos en esta plataforma, que aquí habían 2, y listo. Si llevan a Monarch va a ser súper fácil, y si llevan otra arma, simplemente sean constantes con el disparo y manténganlo bastante quieto al sobrecarga. Solamente hay que tener cuidado con su bala, que congela, no dispara rayos, así que no te va a hacer un gran daño, así que no te preocupes por ello. Ahora si tienes arco, mucho mejor, obvio. Y bueno, recomiendo ponerse atrás de este pilar y comenzar a limpiarlo al fondo, y después te encargues de la izquierda, que hay un francotirador, ¿ya? Si tienes un compañero que te apoya en daño y cosas así, muy bacán.
Pero si tú ya al ver esta guía ya puedes decir a tu compañero, oye mira, esta es la posición mejor, pongámonos acá, este es más fácil y así. Porque no todos son veteranos, algunos que son nuevos. Eso quiero dejar en claro para personas que dicen a veces que esta guía no sirven. Pero bueno, espero que a ti ya te haya servido. Deja tu suscripción y dale un me gusta si es posible. Y muchas gracias por estar apoyando este contenido. Y bueno, y a mí. Bueno, continuando, limpiamos y atentos a los lacayos. Una vez que nosotros limpiamos todos los círculos negros alrededor, van a salir en algún momento ogros. ¿Ya? Esto límpianlo al tiro, no hay problema si lo hacemos antes o después. Lo que sí, no tienen que eliminar todos los hoyos negros de alrededor, los agujeros negros. ¿Por qué? Porque si limpiamos todos los agujeros negros, se van a ir los sobrecargas y vamos a perder el platino. Si estás buscando el platino, tenemos que matar a todos los campeones. Así que primero enfóquense en los sobrecargas y después se enfocan en limpiar los últimos ojos negros, hoyos negros, agujeros negros, no sé cómo le dirán, pero eso, o portales negros tal vez, no sé. Pero bueno, la cosa es que terminando todo eso, limpian los agujeros y boom, se van arriba, que es la última fase, yendo al jefe. El jefe sí nos trae problemas. ¿Por qué? Solamente en la primera ronda. En la otra ronda es súper easy, pero la primera ronda les voy a enseñar más o menos un poco las posiciones en las cuales yo recomendaría para que no puedan morir. Así que quédense hasta el final. Una vez que estamos arriba, vamos a ir directo a este pilar. En este pilar no vamos a quedar para al tiro limpiar a los cabal. Lo priorizar por favor, era el cabal. Los cabal hacen mucho daño porque tiran las pelotitas junto con la hidra. La hidra también está tirando pelotitas poseídas. Entonces, además que los cabal y además la hidra nos llenan de pelotas poseídas y eso nos va a matar muy pronto. Intenten usar su super y no se la guarden, ¿ya? Mis compañeros acá se quedaron mucho rato en ese mismo sector y ese fue el error que cometieron, ¿ya? Así que intenten jugar en este espacio más atrás, porque así no les llega las pelotitas de los poseídos, o sea, las pelotitas chiquititas que tiran los cabal. No sé si me explico bien. Así que manténganse lejos y que también la hidra no los ubique para que no le dispare con su disparo normal, que es básico de solar, pero igual hace daño. Así que no te mantengas quieto, siempre muévete. Además tenemos que estar atentos también al arco, este daño de arco. El que nos golpea es como un humo que es de arco, ¿ya? Así que tengan cuidado también con eso. También vayan jugando con el mapa es un círculo. Podemos jugar girando, rotando. Obviamente, concéntrense en los cabal. Si ustedes vieron, apenas yo entré, tiré mi bomba nova a los cabal. Habré matado unos 2, unos 3, pero maté algo. ¿Por qué? Porque si hubiera dejado a todos y no hubiera tirado mi bomba nova, literal me hubieran llegado a matar a mí y junto a mis compañeros. Gracias a eso pude recuperar a mis compañeros y ya. Esta es la ronda más difícil, porque si no lo haces bien, los cabal te terminan comiendo. Literal, te terminan comiendo. Pierdes de inmediato la ronda. Puedes llegar súper bien al final, pero si los cabales no le das un pare al tiro, vas a salir perdiendo, ¿ya? Así que una vez que mates al imparable de cabal y también mates a los cabales, ya puedes empezar a hacerle daño a la hidra. Y después de ahí es todo mucho más fácil. Créeme que es mucho más fácil. Solamente es tomar distancia y estar disparando pum, pam, pim, pam y listo. Segunda fase del jefe, al tiro. Apenas reaparecen ya estas pelotitas, ya es segunda fase. Van a salir pelotas poseídas por alrededor del mapa demasiado. Van a salir lacayos y van a salir también minotauros en cada plataforma de arriba. Así que no pierdan de vista, esto no hace mucho daño, pero manténganse a esta distancia en la cual me estoy manteniendo yo. Limpien primero, todo tranquilo, no hay ningún problema, nadie lo está apresurando. Van a terminar en 25 minutos, así que no se preocupen. Sigan limpiando, tranquilo. Y estar atento a tu equipo. Si tu equipo de la nada comienza a reventar todas las pelotas de inmediato, las poseídas, en la hidra algún momento va a ponerse atrás de ti. En este caso, si estás en la posición en la cual yo estoy, se va a poner la hidra atrás tuyo. Mi equipo llegó y reventó todas las vueltas poseídas. Yo no me había fijado. Cuando me fijé, la hidra ya estaba atrás mío. Así, atento. La hidra se va a poner atrás tuyo cuando revientas todas las pelotas poseídas. Si estás dejando 3 pelotas poseídas por reventar, la hidra se va a mantener todavía adelante, ¿ya? Así que manténganse limpiando primero y después revienten todas las pelotas. Revienten algunas, pero no revienten todas, ¿ya?
para que puedan seguir usando el otro espacio. En este caso me complicaron la cosa y me pusieron para este lado porque no me di cuenta, entonces la hidra se ocupó de mi lugar. Entonces tuve que ir a buscar otro sitio al contrario de la hidra, pero eso también me perjudicó. Casi pierdo y muero, pero no hay problema, me pude recuperar gracias a mi compañero que también me ayudó con daño. Y nada, ahora estoy solo contra un sobrecarga que estoy buscándolo para poder tomarle la visión y que él no me pueda lograr matar. También tengo que estar esquivando a la hidra que está disparando a las pelotitas poseídas, y también el humo negro que te quita bastante vida, así que hay que estar atento a esas cositas. Aún así sigue siendo una ronda muy fácil de evitar y cositas así, no es nada difícil. Lo difícil está revivir a mi compañera que murió al lado de la hidra, pero no pasa nada, la fuimos a revivir, limpiamos primero, todo tranquilo, y la fuimos a revivir. Después junto con ella vamos a limpiar a la hidra, en el sentido de que le vamos a dejar vida hasta la última fase de daño, y ahí les voy a explicar cómo se hace la fase de daño final. Y aquí volvemos a la posición en la cual estábamos, que era al contrario de la hidra. En este caso, como la hidra se fue para allá, yo me devuelvo a mi sitio, ¿ya? En este caso vamos a poner todas las ganas para limpiar rápido a los cabal que están al fondo. Como son pocos cabal, ya no hay tanta preocupación en que nos pueden llegar a matar. Además aparecen lejos, así que son bastante fáciles de derrotar a comparación a los que nos salen primero, ¿ya? Nos enfocamos en el imparable, solamente sale un imparable. Después de limpiando este imparable ya podemos hacer daño a la hidra. Igualmente limpiando al tiro al imparable lo más rápido posible. Mi equipo ya está bien posicionado y solamente queda derrotar a la hidra. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. En serio que increíble que hayas llegado hasta acá. Y agradecido también, deja en los comentarios qué te pareció el diálogo en esta guía, si está bueno, si tengo que escribir un poco más o no sé, o si en algo que tenga que mejorar. Cualquier cosa, recomendación, armas, cualquier cosita, apoyémonos como comunidad. Nos dejamos en los comentarios de abajo y muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.